14 años después de Campo Algodonero, ¿dónde estamos? Francamente, estamos en el mismo lugar porque aunque tenemos más legislación y tenemos más instituciones, esas instituciones están como en el punto cero. De hecho, me atrevería a decir que estamos en el mismo lugar en términos de capacidad de las instituciones, pero en peor lugar en términos del volumen de feminicidios que hay en este país. Lo que en un momento pensamos que era una situación, digamos, específica de la frontera norte, de lo que sucedía en Ciudad Juárez, que correspondía con ese contexto, claramente se ha extendido a todo el país. Todo este país hoy es Ciudad Juárez. Todo el país es Ciudad Juárez. Esos casos de Ciudad Juárez siguen la mayoría en la impunidad y excepto que haya un proceso de acceso a la memoria, seguirán impunes por siempre porque hay más de 300 casos en los que la pérdida de evidencia fue tan brutal que no van a poder tener las familias acceso a la justicia. Hay madres que ya murieron, madres de las víctimas de feminicidio de Juárez que ya murieron sin tener acceso a la verdad, a la justicia, mucho menos a la reparación. No hay una sola entidad federativa en este país donde no se cometan feminicidios. No hay una sola en donde los feminicidios en su mayoría no queden impunes. No hay una sola entidad federativa donde la fiscalía sirva para investigar. No hay una sola donde las agentes del Ministerio Público tengan claridad entre la diferencia entre un asesinato, un homicidio doloso, uno culposo y un feminicidio. Entonces yo diría que estamos en el mismo lugar en términos de capacidad del Estado, pero en peor lugar en términos del volumen. ¿Qué es lo que está pasando? Que se acumulan los casos. Nosotras publicamos una investigación en 2021 que se llama Juicio a la Justicia y la propia Fiscalía lo reconoce. Hay agentes del Ministerio Público que tienen 800 carpetas de investigación, una persona por feminicidio. Nunca la atienden. Nunca le van a dar seguimiento. ¿Quién le da seguimiento? La organización precarizada, además, porque no hay quien le pague a la organización que acompaña a la víctima. Obviamente la víctima no tiene recurso y entonces los casos se van quedando porque solo si las víctimas impulsan el proceso penal, eso avanza. Muchos de esos casos van a quedar impunes y por eso consideramos también importante empezar a trabajar en una reparación del daño en donde la responsabilidad recaiga sobre el Estado, porque es el Estado el responsable de la mayoría de feminicidios que se cometen en este país.